Bienvenidos. Contrapunto. Cinco voces estudian la verdad, la noticia en contrapunto está. La mentira no sobrevivirá, realidad en contrapunto está. Lunes 20 horas por acá, el streaming lo tendrás. No te podrás despegar, esto está por comenzar. Esto es contrapunto. 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 Esto es contrapunto. 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 Bienvenido al periodismo real. Si me no todo te dirán. Descubrí todo por acá. Por streaming lo tendrás. Lunes 20 horas por acá. En streaming lo tendrás. No te podrás despegar. Esto está por comenzar. Esto es contrapunto. Contrapunto. Contrapunto, contrapunto. Esto es contrapunto. 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 Cinco voces estudian la verdad, la noticia en contrapunto está. La mentira no sobrevivirá, la realidad en contrapunto está. Contrapunto. Oh. Bienvenidos. Contrapunto. Cinco voces estudian la verdad, la noticia en contrapunto está. La mentira no sobrevivirá, realidad en contrapunto está. Lunes 20 horas por acá, el streaming lo tendrás. No te podrás despegar, esto está por comenzar. Esto es contrapunto. 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 Esto es contrapunto. 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 Bienvenido al periodismo real. Si me no todo te dirán. Descubrí todo por acá. Por streaming lo tendrás. Lunes 20 horas por acá. En streaming lo tendrás. No te podrás despegar. Esto está por comenzar. Esto es contrapunto. Contrapunto. Contrapunto, contrapunto. Esto es contrapunto. 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 Cinco voces estudian la verdad, la noticia en contrapunto está. La mentira no sobrevivirá, la realidad en contrapunto está. Contrapunto.
bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto, el streaming en donde se encuentran todas las voces. Les damos la bienvenida desde aquí, desde el estudio de Mediarte, en el Hotel Radisson, en el piso 6, para el día de hoy tener un nuevo programa junto a este excelente equipo que ya le voy a dar la bienvenida y junto a ustedes que nos acompañan. Les quiero comentar primero que todos los programas siempre al finalizar quedan cargados en nuestro canal de YouTube, Contrapunto Stream, para que si quieren volver a verlo o si quieren compartirlo, tienen la posibilidad de acceder a su totalidad. Además, nos pueden encontrar en Instagram como @contrapunto_stream, en TikTok Contrapunto Streaming y en WhatsApp pueden enviarnos sus comentarios o consultas al 092-397-462. El día de hoy, además de hacer nuestro clásico, como digo todos los lunes, salpicón de noticias, tenemos el placer de recibir nuevamente a la psicóloga Julia Alderete, con quien vamos a estar conversando acerca de, en particular, el maltrato infantil en el marco de lo que fue el 25 pasado de abril, fue el Día Mundial contra la lucha y erradicación de este tema, además de también de entender un poco más acerca de cómo los adultos tenemos implicancia en este tema que es fundamental y que han ocurrido excesos muy penosos y tristes en lo que es el último mes. Pero primero, para no seguir adelantando y spoileando la temática del día de hoy, buenas noches, equipo de trabajo, ¿cómo nos encontramos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Hola a todos, ¿todo bien? Hola a todos, Bueno, por ahí bien. nos acompañan. A pesar de que se nos vino el invierno. Sí, Sí, Todo se bien. vino. Si no se dieron cuenta por el busito abrigado. Se vino el frío. Se vino con todo. Igual el fin de semana estuvo precioso. El fin de semana Sí, el fin de semana se disfrutó, la verdad, Ayer por domingo suerte. se sintió, pero después el resto de los días. El sábado Sí. estuvo re lindo, la verdad. Sí. Que estuvimos también de paseíto por ahí nosotros. Sí. Me parece. La pasamos Sí, re lindo el recibimos sábado, rosas. sí, que fuimos a la fiesta de A San la Jordi, diada a la de día San de San Jordi. Jordi. Los buñuelos, ay, deliciosos los buñuelos. Te vi una envidia, te vi. Y el libro que compré divino, me lo leí el mismo sábado, me lo leí todo, El príncipe que no quería salir del castillo. Muy buenos precios, la verdad que me encantó, yo nunca había ido. Y bueno, precioso, la verdad que precioso. Y bueno, ahora San Juan. San Juan, Se se viene, viene, sí, sí. es verdad. Y aparte es una festividad que está muy buena y se hace todos los años. Y además este año particularmente es muy especial porque se conmemoran los 100 años de la Casa del Catalá, que es la casa, digamos, que nuclea a los catalanes y descendientes de catalanes sí. en Uruguay. Y está ahí en la calle Francisco Araújo, entonces, tiene como una connotación un poco más especial por los 100 años de la Casa del Catalá. Además, recordemos que en realidad es una festividad, como bien decías, catalana, que viene de una leyenda de un príncipe de un caballero en realidad que mata al dragón. Sí, San Jorge. Y, Sí. claro, y le brinda a la princesa lo que es una rosa que sale de la sangre del dragón, y después esa historia se fue cambiando para que además de una rosa se regalara un libro en representación a la leyenda. Sí, además en nuestro Instagram está publicado un videíto, un reel que hicimos a Breve propósito paso, con una sí. entrevista a la vicepresidenta de la Casa Catalá, Nuria Morós, que nos contaba un poco sobre esta historia que vos decías, Cami. Y está bueno, ¿no? Porque de alguna manera eso también enlaza con las actividades que realiza la Casa del Catalá acá en Montevideo, así que está bueno eso. Sí, por eso también cada venta de libro iba con una rosa acompañada. Mucha gente Ay, se sí. preguntaba, Sí. ¿por qué las rosas? La rosa, bueno, es por No, eso mi que decía rosa, Cami. mi rosa está preciosa. Ay, la mía preciosa. también, ¿sabes? Y yo No se me murió. Hice eso o sea, está que- muerta, pero no le hice- parece La muerta. cortaste en diagonal. Sí, Bien. lo que me dijo Camila, que un poco sabe del tema de Una eso de las aspirina en plantas. agua, ¿no es? O algo Sí. así. La corté así como en diagonal y la puse en agua y vamos a ver si da raíz para Plantarla después. plantar. Bueno, para no spoilemos igual, pero comencemos un poco a adelantarnos en el tema principal del día de hoy, que como mencionaba recién, en el marco del Día contra la Lucha y la Erradicación del Maltrato Infantil, el pasado 25 de abril, el sábado, decidimos hacer, creo que, al menos voy a hablar por mí, creo que parte del motivo por el cual se decidió hacer esta temática el día de hoy es porque hemos estado presenciando, la verdad, actos de violencia muy feos, o sea, no solo en relación al tema de los niños, sino entre los propios adultos, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayer que hablábamos con ellos acerca del contenido y demás, yo me preguntaba cómo en realidad como adultos terminamos trasladando todo ese malestar que tenemos en la cabeza, ¿no? Hacia los niños, las infancias y cómo podemos hacer también, ¿no? Para poder ayudarlos a ellos, que muchas veces no tienen voz y no tienen un lugar seguro en donde poder expresar las inquietudes que ellos tienen. Sí. Completamente de sí. acuerdo. Sí, la verdad hemos estado en una semana, bueno,
No por meses. Movida, Mes. pero es el mes. Sí, no por el decir la mes, semana, sí. pero sí, El último muy, tiempito, muy, muy, este. muy compleja, muy compleja. Estados alterados totalmente en todo sentido. Y lo que está bueno, que mismo en la feria, es decir, lo estuvimos hablando, es decir, nosotros hablamos mucho de lo que es el programa, lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a encarar y todas esas cosas. Y bueno, es como que tenemos como ese contrapunto muy marcado entre todos. Y yo digo, bueno, creo que un día tenemos que hacer grabar nuestras charlas, porque a veces así en lo cotidiano, Cris, vos no estabas, pero digo, en nuestra cotidianeidad. Hicimos un programita más. Hicimos un programa Sí. más y yo, che, pero tenemos que tener una cámara para grabar nuestros puntos de vista y eso, en relación al programa que está muy bueno, estas charlas que se generan y que se dan. Y bueno, y ahí como que. Claro, yo no sé si pasa por el tema de las generaciones o lo que sea, pero digo, bueno, yo tengo como una visión muy marcada que tiene que ver, es decir, yo quería, lo que quiero enfocarlo más en el tema de los vínculos parentales, que creo que para mí es la base, el hogar, la base es todo. Y bueno, y Cami también me planteaba el tema de el Estado. protagonismo del Estado en relación a todas las situaciones que se están viviendo. Y bueno, por eso también la consigna que pusimos Sí. también en las redes, ¿no? Exacto, Sí. sí. Subimos el flyer con lo que vendría a ser la fecha y el marco, y parte de las opciones que dimos es, bueno, ¿quién creemos que es que tiene la responsabilidad? Las opciones eran ausencia del Estado, falta de control de leyes, negligencia del hogar y falta del padre o madre. Y en este caso, los votos se fueron por falta de control y leyes y negligencia en el hogar. Esos están parejos. Y tenemos uno, la ausencia del Estado. Sí. Por lo que en realidad como que la vista general, al menos del público, está como pareja entre la falta de control y leyes y la negligencia del hogar mismo, por lo que ambos puntos que tienen ustedes como que se terminan nucleando en cierta forma, ¿no? Y Sí, me bueno, parece que ese- hay como que hay una acumulación de factores, ¿no? Que un tema está enlazado con el otro de alguna manera. Nosotros hablamos ahora del tema de los vínculos parentales, pero bueno, de alguna manera en conmemoración o trayendo a colación también el tema de la violencia, del maltrato infantil, está muy enraizado un tema con el otro. Y no se ha abordado lo suficiente, esto lo veníamos hablando justamente Claro. ahora antes de entrar, ¿no? No se ha abordado lo suficientemente desde nuestro punto de vista a nivel mediático, No. el tema sobre todo del maltrato infantil, ¿no? No, Como que no se pone hincapié en eso y tampoco como que no hay cifras actualizadas de ese tema. no. No. Por ejemplo, las últimas cifras que se conocen es que 4 de cada 10 niños han sufrido violencia, algún tipo de violencia o abuso de tipo Intrafamiliar, físico, ¿no? Y además ha crecido notoriamente los números en cuanto a la violencia intrafamiliar. ¿No? Sí, pero Recordemos esas los cifras, casos más. esas cifras, porque digo, nosotros nos interiorizamos en el tema, buscamos, entramos, y bueno, esas cifras son de 2024. No Claro. están Sí, no Lo actualizadas. saben. último Claro. que se tiene es el informe de Amnistía Internacional Amnistía. que se presentó estos últimos días del 2025, en el cual se pueden resaltar varios puntos. Algunos de los puntos que se pueden resaltar son, por ejemplo, unos dos que me resalté acá, que entre 2021 y 2024 hubo 190 embarazos de menores de 15 años. Y ahí cito que Amnistía lo ve como que tendría que haber una asignación de fondos a programas de educación sexual, sobre todo por parte del Estado. Por eso mismo que decía que en realidad la responsabilidad la tiene sobre todo la educación que se da en las aulas, que eso es completamente responsabilidad del Estado, y también está en la asignación de fondos que se le da, la importancia que se le da a lo que es tanto como la educación, como que son las leyes, como es el contener a esas víctimas una vez que ya pasó el episodio, por así decirlo. O sea, Claro, para el mí seguimiento, hay- decís, que se le claro, hace a que cada haya un caso. seguimiento. Y también estamos hablando de instituciones como el INAU que ya se han muerto más de 114 niños entre 2015 y 2025. O sea, Bueno, estamos pero- hablando de una cifra bastante alta, Claro, pero- de negligencia completa de lo que es un tema por parte del Estado que no tendría que ser así. Yo lo que veo que solamente con estos 30 segundos, veo que a veces desde el punto de vista político se habla de cifras y se compara, de repente es un periodo con el otro y dice, no, bajó los homicidios, bajó los números de esto. No, pero no es bajar solamente, hablemos de lo sustancial, hablemos de que hay claro. personas detrás y los números son alarmantes. O sea, tiene que haber un planteo del plano político y plantarse y decir, bueno, acá hay un problema de fondo y un problema de raíz que tenemos que tratar de erradicar. ¿De qué forma? ¿A través de qué políticas públicas? ¿Cuáles son los elementos? O sea, es poner sobre la mesa un hecho concreto y un problema que está pasando a nivel social que me parece que se está tomando muy a la liviana y se está diciendo, no, pero comparado al periodo pasado, como si fuera un juego político, decir, bueno, a ver, ¿quién hizo menos? Eso, ¿Quién bajó tiene menos presupuesto? muertos? ¿Me Sí, entendés? tal cual. Y tomar las cifras a la ligera. Y me parece que no está bien eso.
No, pero es yo muy creo que, responsable. a ver, políticas hay. Vamos a, bueno, el último caso de Moisés, el tema de Jonathan. A ver, políticas hay, pero parece que no están funcionando. Digo, Bueno, vamos al hecho también. Pero hay cosas que no funcionan. Hay números si que son alarmantes. Hay números si que son no funciona alarmantes. es porque no se está haciendo bien. Por eso. Claro, pero no es por responsabilidad completamente ciudadana, también No, responsabilidad yo estatal. no te estoy diciendo eso, pero digo, en el caso de que hay políticas que o se aplican mal o no se aplican, O que no están sirviendo. entonces también eso Que no Hay están un siendo aumento de la Sirviendo. violencia doméstica. Hay 114. Hay un aumento de todo, lamentablemente hay un Sí, aumento aumento de de la violencia Violencia en general. Sí. Pero violencia intrafamiliar intrafamiliar, más, hay claro. un montón de casos, ahora no me acuerdo Sí. las cifras exactamente, pero sé que aumentó un montón. Yo estoy buscando la cifra. ¿No? Sí, pues la teníamos Sí. por ahí, pero es, digo, creo que es alarmante el tema y me parece que merece como una atención particular todo eso y obviamente que de parte también de la prensa y todo, estaría bueno que haya como una visualización de este tema Mirá, y un debate. Por ejemplo, hablando del tema cárceles, que también es un tema que juega mucho cuando estamos hablando de lo que es derechos humanos, seguridad, pilares que, según Amnistía Internacional, Uruguay está muy carente. Por ejemplo, tenemos una cifra de gente encarcelada, de presos, de las más elevadas Sí. en décadas. Sí, Uruguay es el más alto. Sí. Creo que no sé si en la región es el más alto. Y también hay, según este informe de La Diaria, 69 mujeres cumpliendo condena junto con sus hijas e hijos. En total hay 72 niñas y menores de 4 años alojados en centros penitenciarios. Sí. O sea, Bueno, y otra cosa también que me llamó, lo comentábamos hoy, me llamó poderosamente la atención, que digo, bueno, hoy, porque justo el 25 cayó sábado, bueno, en los informativos o en los medios de comunicación, es decir, desde mi punto de vista pido si hay alguien que vio algún informativo o se mencionó el tema, que nos manden mensajes y que nos digan. Yo no encontré, no vi en relación a lo que se conmemoró el 25 con respecto al maltrato infantil. Entré hoy a la página de Presidencia, no había nada. Entré a la página del INAU, no había nada. Me comentan que hubo un posteo, post, fue un lo único posteo que en encontramos. Instagram nada más. Se va, creo, por lo que encontré en redes, se va a hacer una jornada convocada por el PIT-CNT, pero no sé cuándo, cómo ni dónde. Y el 29 se va a hacer, creo, algo relacionado con este tema en Paysandú. Pero después, por parte de los medios, por parte del presidente, no hay nada. Es No hay que es lo nada. que hablábamos un poco Sí. afuera del aire, ¿no? Como no vende, como no es un tema, como que, o sea, es horrible decirlo, pero que no importe, como que no. Sí, no lo que se pasa toca, es que no se ve, no es total. es que lamentable, o sea, en realidad lo que pasa es que hubo tantos casos de violencia que últimamente en la sociedad y todo lo que hemos visto con los repartidores pedido ya y todos estos fenómenos que hay de violencia que de alguna manera eso como que está solapado. Y yo que sé, no sé si es un tema tema mercantil o que vende más o vende menos. Puede ser que haya un tema de eso también. Pero que acá estamos hablando de violencia, justamente, está vinculado. Sí. Digo, tenés que tratarlo. Sí, por Infantil, supuesto. o sea, Porque como yo veo que se hicieron jornadas en Argentina, se hicieron jornadas en Chile. Digo, ¿qué pasó acá? Que lo pasaron acá como pasó por desapercibido. alto. Lamentable. Completo, sí. Sí. Bueno, así que de Bueno. esto vamos a hablar con nuestra psicóloga Vamos a cabecera. hablar con nuestra invitada. Con nuestra invitada. Antes de darle paso, me gustaría leer algunos de los mensajes. Por acá Alejandro nos saluda, vamos contrapunto. Por acá Mirta también. Buen lunes, chicos. Aquí la abuela Mirta esperando muy interesante la temática de hoy. Y por acá Sofía también nos acaba de dejar un saludo. Buenas como todos los lunes, acompañando a Contrapunto. Pero antes de darle la bienvenida a la psicóloga, vamos a repasar nuestros sponsors porque este programa no podía ser lo que es sin ellos. En principio el Garibaldi, ya que si estás en Montevideo y buscas un lugar con identidad de esos bares clásicos que combinan buena gastronomía con ambiente cálido y bien montevideano, el Garibaldi es una parada obligatoria. Ideal para juntarse después del trabajo, armar una mesa con amigos, compartir una picada generosa o disfrutar de una buena cena con ese toque casero y pocho que siempre suma y nos encanta a nosotros. Lo pueden encontrar en la avenida General José Garibaldi 2155 aquí en Montevideo. Pueden hacer reservas o consultas, además de los pedidos, al 097-064-786 y lo siguen todas sus novedades en Instagram como @elGaribaldiBar, que siempre estamos teniendo sorteos y cosas ricas y lindas para ustedes. Continuamos con la sección de bienestar y relajación porque el masaje es una experiencia completa de bienestar. Alivia tensiones, mejora la circulación y ayuda a desconectar el estrés. Todo esto no puede darse si no es en un ambiente cálido, reservado
y climatizado todo el año, con aromas suaves y música relajante que ayuda a esa atmósfera que tanto nos gusta. Anímate a disfrutar de esta experiencia en Diego Pajes Masajes. Por agenda y consultas te podés contactar al 094-324-353 o por mensaje directo de Instagram. Lo puedes encontrar como @DiegoPGES Masajes. Y el consultorio, para que tengan una idea de referencia, se encuentra ubicado en Andes 1365, apartamento 305. Y ahora, dos cosas que nos encantan, que son el amor y el arte, ya que si buscan un regalo personalizado increíble o quieren comenzar a emprender, tienen que conocer a Del Amor al Arte. Porque, como bien dice el nombre, te diseñan todo con puro amor, desde prendas, objetos, cartelería. Lo que se te ocurra, les escribís y ellos te lo hacen realidad. Y ojo que también no es solamente para hacer pedidos personales o regalos, sino que si ustedes quieren comenzar a trabajar y estampar, te venden todos los insumos necesarios para que puedas comenzar con ese emprendimiento. Desde DTF Textil, V Stickers y todo lo que se te ocurra relacionado al tema. Así que no hay cómo darle más vueltas, lo buscan ahora mismo en Instagram como @delamoralararte, que ellos te lo solucionan. Y volvemos para el rubro gastronómico, ya que tenemos a Croc. Si están buscando comida sin gluten y apta para celíacos acá en la Vuelta a Montevideo, ellos son la referencia. Panadería y roticería Croc hacen comida fresca todos los días y con ese gustito a casa que tanto nos gusta. Los podés buscar en Instagram como Croc Panadería sin gluten y descubrí todo lo que tienen para ofrecerte. Aparte, si también tenés un comercio y querés vender tus cosas, también te podés contactar con ellos. ¿Comer rico y sin gluten? Es posible gracias a Croc. Están ubicados en Germán Araujo 1206, pleno centro de Montevideo. Así que no solo le traemos toda esta información para ustedes como obviamente consumidores, sino que también si quieren hoy o mañana comenzar a emprender, tienen a Del Amor al Arte y también a Croc, que pueden contactarse con ellos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada por segunda vez aquí en el estudio, Julia Alderete, psicóloga. Julia, muy buenas noches, gracias por participar el día de hoy. Muy buenas noches, es un placer Bienvenida. Gracias, acompañarlos, Julia. así que gracias por la invitación. Gracias, Julia. Bueno, con respecto al tema que también estuvimos en contacto contigo, ¿qué nos está pasando? Uy, bueno, qué tema, ¿no? Sí. El tema de la violencia, que es un tema que obviamente nos afecta a todos, nadie de nuestra sociedad queda ajena. De hecho, a nivel mundial, ¿no? Van todos los números en aumento. Y es un tema muy complejo que nos involucra a todos y que estas fechas puntuales, como el pasado 25 de abril, nos invita a eso, a reflexionar, ¿no? En realidad estos son temas que hay que hablarlos a diario. Para empezar a combatirlo, digo yo, porque estas fechas sí ayudan mucho, ponen el tema sobre la mesa, pero yo siempre siento eso, ¿no? Como que es la ebullición del momento por una fecha particular y después queda, o por una situación violenta que rompe y todos nos horrorizamos y todos, ¿no? Pero después esa ebullición y esa efervescencia baja y volvemos A lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que con la violencia pasa mucho esto, que la naturalizamos, ¿no? Hasta que aparece algo que nuevamente nos sacude y decimos, no, pero esto no puede ser así, y después volvemos a naturalizarlas porque no hay políticas en el día a día que ayuden a ver lo problemático que es y las consecuencias de esto, ¿no? Y que nos ayuden a desnaturalizarlas. Y la naturalización de la violencia, ¿va más por un lado externo a la casa o interno en la casa? Por ejemplo, me refiero, Sí. ¿va por un lado mediático, por un lado de redes, de que estamos susceptibles a la violencia todo el tiempo? O sea, estamos scrolleando y Bueno, vemos redes, lo que es una guerra, sí. lo que es un genocidio, y después vemos Sí. gatitos. Y después vemos una Tal guerra cual. y después... Bueno, o lo sea, de los liceos, Sí, lo de los claro, atentados, vemos los salió tiroteos. todo en redes O también. sea, Tal ¿es por cual. un lado de las redes o es por un lado de en casa no se habla de eso? ¿O en casa está normalizado que tales conductas pasen? Es un tema de todo en realidad, porque si en mi casa eso no se permite, pero el compañerito, llevándolo a lo infantil, ¿no? Si el compañerito, porque esto se vive en la escuela, ¿no? Lo vivo en la escuela y ese niño lo va a recibir igual, ¿no? Es algo que todos tendríamos que empezar como a tomar mayor conciencia del daño que esto genera. Yo creo que pasa mucho por ahí. De ser tan naturalizado no dimensionamos el daño que esto tiene y no dimensionamos tampoco la violencia que nosotros como adultos realizamos sobre otras personas, sobre los niños que nos rodean, los adolescentes o incluso sobre nosotros mismos, ¿no? Porque llevándolo al ámbito infantil, los niños, yo siempre digo, son esponjitas y repiten y captan lo que el adulto referente hace. Si el adulto referente maltrata a los demás, lo va a maltratar. O si Claro. se maltrata a uno mismo diciéndose cosas hirientes, La también lo va a violencia repetir. en las escuelas, es decir, a través de maestros también, ¿no?
de padres hacia los maestros también. Bueno, y cómo lo hemos ido, no sé si la palabra es avalando o permitiendo, pero yo recuerdo muchos años atrás, la maestra, el rol de la maestra, era como palabra Sí. santa, o sea, no se discutía, no se negaba y tenía un lugar la maestra que hoy no lo tiene. No. No, Hoy eso va es- una madre a la puerta y le pega. Eso, se llevó a ese punto. Y todos los meses hay casos, no es que diga, Exactamente. uno al año, uno... Y sigue pasando. No es algo sigue, ocasional, sigue, claro, es algo está. que vino y se quedó. Sí, Claro. Porque el primer caso sí como que nos horrorizó y cómo va a ser, pero después es como que ya sucede, ya muchas veces ya ni se cuestiona, es como, otra vez más, Claro. pero no tendría que ser otra vez más. Entonces hay ciertos valores que también se han ido perdiendo, ¿no? Ciertos respetos que se han ido perdiendo, ciertas autoridades que se han ido perdiendo. Y eso, como decía, nos involucra a todos. Bueno, el tema de las redes también es algo que ha influido mucho. Bueno, lo vemos, de hecho, cuántas personas tienen que cerrar las cuentas por la violencia que ahí se vive, porque a nivel emocional mucha gente ha llegado a tener depresión, intentos de autoeliminación y muchas veces concretarlo por todo el odio que en las redes se Sí, genera. es verdad. Bueno, a mí me gustaría preguntarte particularmente como profesional. Cuando, por ejemplo, te encontrás con un caso de un niño que está en una situación de violencia, Sí. ¿cómo como profesional se actúa? Porque vos, si bien tenés posibilidad de interceder en esa situación, como obviamente profesional del niño y del adulto que lo lleva, pero me imagino que debe haber una línea muy fina entre qué es lo que vos podés hacer y qué es lo que vos no podés hacer. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación, esa dualidad? Sí, totalmente. El trabajo con niños y la violencia es muy difícil. Yo siempre me relaciono mucho, obviamente, con el referente adulto y siempre involucro a la maestra, el espacio escolar, porque por lo general la violencia viene desde ahí o la visible y muchas veces detectamos que solamente en ese ámbito escolar y muchas veces también trasciende ese ámbito, ¿no? Entonces hay que ver caso a caso. Pero en los casos, por ejemplo, que es en el escolar, que te diré que es como el que más presente está, hay que trabajar con la maestra, con el resto de los compañeritos, con las familias, incluso si hay, porque ahí empiezan a saltar otras violencias en otros niños, en otras situaciones, en otros contextos, en otras familias. Y también muchas veces hay que dar el paso de la denuncia, ¿no? Que no es un paso fácil de dar en las familias, el dimensionar que hay violencia, el tomar conciencia que hay violencia. Y siempre como profesional hay que fomentar el dar el paso de hacer la denuncia. Porque es también una forma de parar esta violencia, de no seguir justificándola o avalándola. Es una herramienta que tenemos para decir, bueno, esto no está bien que suceda. Pero las denuncias en muchos casos, como el caso de Jonathan, no llegan a destino. Bueno, Por los ese- Moisés también. O Moisés. es que ahí También, tenemos ¿no? un gran vacío, un gran ausente que por eso muchas veces no se da el paso, ¿no? Pero más allá de que no tengamos ese complemento, digo, uno tiene que motivarlo. Uno tiene que decir que se haga la denuncia. Después hay que ver de que sí, las personas puedan realizar la denuncia y que se pueda seguir todos ciertos pasos y que todo ese ciclo pueda tener una contención, ¿no? Y que no quede en la nada. Porque por eso también muchas personas muchas veces no denuncian, porque ¿para qué voy a denunciar? Si no queda pasa todo igual, nada. Claro. No pasa nada. Y ahí seguimos naturalizándola, ¿no? Porque le seguimos avalando y que siga sucediendo. Más allá de que es triste que no tengamos, ¿no?, ese recurso que funcione, pero uno como profesional y también como humano, como persona, tiene que seguir diciendo, hace la denuncia. Porque es la manera de decir, bueno, esto no está bien. Sí sería ideal que pudiéramos tener, ¿no?, todo un Estado que ampare, ¿no?, y que nos proteja en todo ese sentido, porque también es cierto que ninguno de nosotros estamos libres de vivir una situación así, ¿no? Muchas veces la vemos desde afuera o nos horrorizamos cuando lo vemos en estos casos que sí, obviamente que nos ponen... Que rompen, Claro. sí. Exacto, que rompen la vista, pero esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros y en cualquier ámbito, en la familia, en el trabajo, bueno, si tenemos niños en el liceo, en la escuela, en el ámbito laboral, en una pareja, en cualquier ámbito. Es que eso mismo también te quería preguntar. ¿Cómo detectamos con antelación o qué tip nos podrías compartir a nosotros y a las personas que nos acompañan para poder identificar casos? Porque, por ejemplo, creo que también la naturalización pasa mucho por hablar de casos. Porque el caso tal,
y como que deja Sí. de ser una persona y pasa a ser un Tal caso, cual. que es un Cierto. número, El un caso de- expediente. claro. Y realmente creo que tenemos que aprender primero a poder identificar cuando hay estas situaciones de violencia, en particular con los niños, para poder actuar en consecuencia también, porque muchas veces por estar en la rosca o estar en la máquina no prestamos atención y no vemos. ¿Cómo hacemos para identificar? Totalmente, eso es cierto, que dejemos de ser un número, ¿no? O un caso, que somos personas, eso es el foco. Sí, bueno, el caso de la violencia es como tan delgada la línea y tan que no lo tenemos naturalizado, pero es empezar a verlo nosotros mismos. Yo siempre invito a la persona a hacer ese ejercicio, ¿no? Primero empezar en uno para poder verlo después en los demás. Que en realidad eso nos va a ayudar a trabajar en lo que es prevención, que es en realidad lo que necesitamos también para, de cierta forma, aportar nuestro granito de arena en lo que es erradicar la violencia. Porque yo creo que es algo que se puede erradicar, pero con el compromiso sincero de cada uno de nosotros, pero con un trabajo primero en uno, ¿no? Prestar atención a las cosas que a nosotros nos violentan. Porque si nosotros las naturalizamos, menos lo vamos a poder transmitir a un niño que no lo haga, y menos nos vamos a dar cuenta que en otro lo está sufriendo, sea un niño o un par, ¿no? Entonces, primero prestar atención a nosotros. Bueno, ¿qué situaciones de violencia estamos viviendo? Que puede ser externa, pero también puede ser nuestra, ¿no? De decirnos cosas hirientes, de tratarnos mal, de sentimientos de que no valemos, ¿no? También prestarnos atención en ese sentido. Pero empezar a notar esas cosas. Si alguien nos maltrata, nos hace sentir mal, a veces yo digo, a veces no nos damos cuenta en las palabras porque está tan naturalizado, pero a veces es nuestro cuerpo el que nos dice antes. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con alguien que nos trata mal y no nos damos cuenta y nos empezamos a sentir mal, nos duele la cabeza, tenemos náuseas, no tenemos ganas de ir. Prestar atención a esas cosas, porque a veces no nos damos cuenta conscientemente, pero nuestro cuerpo nos da las señales. Claro. ¿No? O por ejemplo, esto es la situación de violencia en los niños. Cuando un niño no quiere ir a clases reiteradamente, Algo pasa. algo pasa. Claro. O que siempre está enfermo, o a la hora de ir a clase le duele la cabeza, o se siente mal. A ver, puede ser que un día se sienta mal, sí, claro que sí, pero el tema es si es una constante. Por eso digo, a veces no nos damos cuenta conscientemente, prestemos atención a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos dice cuando no nos sentimos bien. Cuando nos vamos a encontrar con una persona y nos pasa eso, o no tenemos ganas, o nos sentimos mal, o estamos en ese momento con esa persona y estamos diciendo, pero me quiero ir. Entonces empezar a cuestionarnos, ¿por qué cuando me encuentro con esta amiga, con esta persona, o en el trabajo, o con un compañero de trabajo, o con mi pareja, me siento mal? Primer paso es cuestionarnos, porque es lo que nos habilita a tomar conciencia de lo que nos pasa. Y vuelvo a insistir en esto, escuchar a nuestro cuerpo, porque muchas veces no nos damos cuenta a nivel consciente y el cuerpo es la primer señal que nos brinda y tenemos que aprender a escucharlo. Entonces empezar a prestar atención a esas cosas y cómo nos violenta esa persona, si es físicamente, si es verbalmente, si es que nos intimida, si es que nos amenaza, si es que nos golpea, porque a veces no es el golpe, a veces puede ser como, no sé, como en tono de broma, te pellizco o te empujo, ¿no? Cosa que quizás no lo vemos tan violento, pero si es reiterado y ya a mí no me causa gracia, a mí no me causa broma, bueno, entonces sí es violencia, pues es algo que yo no quiero y me hace sentir mal. Entonces el primer paso es empezar por uno. Y después en los niños también, prestar mucha atención a las partes físicas, cuando se sienten mal, cuando hay muchos que empiezan a somatizar diferentes, ¿no? Me siento mal de acá, me duele esto, Claro, me los duele lo niños otro. de alguna manera son como más indefensos, más... Totalmente. Claro. Y con relación a Allí lo es más que el cuerpo lo que nos Total, delata en realidad. total. Y con Sí. relación a lo que es la denominada generación de cristal, que es un término que se usa Sí. popularmente cuando alguien alguien joven se muestra muy en contra de lo que es una ofensa, la violencia. ¿Qué opinas acerca del uso de esta terminología con relación a la violencia? Porque muchas veces se dice como, pero no aguantas nada, pero... Tal cual. Sí, Son los débiles. sí, Claro. es cierto. Y esa connotación de fragilidad, Claro. ¿no? Que se Sí. le brinda. Que en realidad Como- son estas nuevas sí. generaciones que son menos permisivos a determinadas cosas, ¿no? Que en realidad está genial, porque no hay por qué Obvio. permitir ciertas cosas que nos hacen mal. Pero es esa lucha, ¿no? Entre lo que ya está tan marcado, tan presente, tan consolidado, y este cambio que en realidad tendríamos que prestarle más atención y no verlo de esa forma, ¿no? Lo que pasa es que antes era, bueno, vivís una situación que no te hace sentir bien, no importa, aguantá, quédate ahí. No sé, llevando a las situaciones de pareja o de Eso. matrimonio, ¿no? Yo lo escucho mucho eso.
están 2 meses, no aguantas nada, no se Tal pueden cual. frustrar, no pueden arreglar las cosas. Y capaz que no quiero aguantar violencia, ponele, o Claro, ni verbal. es tengo una que cultura, aguantarlo? ¿no? La cultura del esfuerzo. Ahí está. Totalmente, Eso es lo totalmente. escucho pila. No soy generación cristal, pero tampoco esa generación de más de 50 que se escucha más. Y estoy como en el medio. A veces escucho esas campanas y digo, pero, o sea, no está mal lo que qué? plantea la generación de cristal, por nombrarlo, ¿no? Pero, Exacto. o sea, y eso es como que, eso es lo que más escucho, es chocapila. Totalmente. Entonces vos ves, por ejemplo, que antes había la misma cantidad de violencia que hay ahora y se normalizaba, o ahora hay incluso el mismo nivel de violencia y mayor. Yo creo que ha ido en aumento, ¿no? Es más, lo que pasa es que yo creo que es eso, que se ha naturalizado y que tiene hoy por hoy como muchas otras formas de llegar la violencia. Claro, muchas más ramificaciones por lo digital. Exactamente, exactamente. Pero yo creo que siempre ha estado y va en aumento. Eso es lo que nos tiene que alarmar. Lo que pasa es que ahora a través del celular, por ejemplo, llevándolo al bullying en niños. Antes el acoso escolar era en la escuela. Claro. Era acotado a ese espacio. La pasaba mal el niño cuando iba ahí. Hoy por hoy el niño sale de ahí y se armó un grupo de WhatsApp y ya se subió algo a las redes y ya se viralizó y eso continúa constantemente. Y no es una red, hoy día tenemos Bueno, 800.000 redes. Entonces totalmente. es una réplica total. Totalmente. O sea, antes la violencia, si lo llevamos al ámbito escolar o licial, era en ese ámbito. Hoy no, hoy ya se subió algo, ya se viralizó y se replica muchísimo más. O sea, es peor en ese sentido. Claro. No quiere decir que lo de antes era mejor, No, pero y a su vez ahora se ve más. Entonces, capaz que también, o sea, ahora se habla más. claro, no, y se ve, También. digo, por el tema de redes Por las también. redes, Entonces, sí. capaz que antes, o sea, no es que antes o había más o menos, pero capaz que como se tapaba más porque había que aguantar la pareja, había que aguantar el trabajo, Es había que antes- en cosas era como que, bueno, estaba tapado. Yo Es creo que que antes no se hablaba tanto. por eso. Antes era como todo dentro de las puertas de casa, Claro. que nadie se entere de nada. Y hoy por hoy Sí, se yo habla creo más que mucho mejor, más sano. Digo, no sé, al menos creo nosotras que somos de la época en que, bueno, cambiaron muchas cosas en relación a, bueno, hablo por mí, digo, que la familia era la familia, el padre, la madre, Sí. respeto hacia Claro. ¿no? Esa cosa figuras, muy sí, idealizada de esa imagen, tanto materna como paterna, y bueno, todo lo que de la situación de que pasaba en el hogar y de la casa, está todo mucho más estructurado, mucho más cerrado, las cosas no se hablaban. Y en eso yo te quiero preguntar, ¿cómo ves vos el rol del hogar, de lo que pasa en el hogar, el rol del padre, de la madre o de las figuras que forman parte del niño? Y una de las cosas que yo siempre me acuerdo que dijo la hermana de Moisés, Sara, que una niñez rota de alguna manera crea una adolescencia rota. Entonces, es como de alguna manera uno siempre funciona desde la herida. Mm. Y también otra cosa te quiero preguntar, ¿la historia siempre se repite? No siempre. O sea, si uno trabaja en uno y trabaja en esa herida, no tendría por qué repetirse, ¿no? Pero muchas veces sí pasa. Muchas veces se repite. Porque digo, te pregunto, ¿no basta en ser consciente desde la herida y desde lo que pasó y de lo que está mal? A ser veces uno no se da cuenta y repite cosas. Exactamente. Patrones. Exactamente, Claro. uno repite patrones y no trabaja en ellos, porque Claro. no alcanza con el ser consciente. Claro. Sí, yo puedo ser consciente, pero si no trabajo en ello, Claro. lo vas voy a aprender terminar replicarlo, repitiendo, Claro. porque es con lo que crecí, es lo que me marcó. Lo que naturalizaste. Exactamente. Yo siempre digo, yo trabajo mucho yendo a clases, a liceos, dando clases, y últimamente me están llamando mucho por violencia. Entonces siempre llevo como un ejercicio de bueno, si yo agarro una hoja y la arrugo toda así, y después la abro y quiero que vuelva a ser la de antes. Imposible. Y eso nos pasa a nosotros con nuestra autoestima y con todo lo que vivimos. Claro. Si sufrimos ese maltrato desde chicos, o en la adolescencia, o situaciones que que son traumáticas, nunca vamos a volver a hacer. Esas marcas van a estar ahí. Podemos trabajar en ellas para ser mejor nosotros, para no repetir esas historias, para el día de mañana cuando seamos padres, o en fin, o los chicos que nos O rodean. por uno mismo también. Exactamente, ¿No? no repetirlo, ni replicar esas cosas. Pero esas heridas marcan y es importantísimo poder trabajar en uno. Si no, uno siempre va a estar desde esa herida y uno no termina sintiéndose bien, ¿no? Y como vos bien decías, más allá del otro, es en uno, es trabajar en uno. Claro. Bueno, a mí me gustaría darle el paso a Ignacio, que nos quería hacer Buena una pregunta pregunta. desde el control.
Sí, Julia, yo te quería preguntar, justamente en muchos de los casos que venimos viendo en la prensa, ¿no? Sobre todo el caso de Moisés, el caso también de Jonathan, ¿no? Y otros casos más también, que bueno, que no salen en la prensa y que hay un montón. Sí. Hay como un denominador común que tiene que ver con el consumo de estupefacientes por parte de uno de los progenitores o de los dos progenitores. Yo te quería preguntar justamente cómo se puede ayudar o cómo se puede detectar en aquellos niños que estén pasando esa situación y adolescentes, y tratar de acompañarlos en el proceso terapéutico como para tratar de alguna manera, porque muchos no tienen forma de escapar de esa realidad. Lamentablemente veíamos el caso de Jonathan, que bueno, no pudo escapar de esa situación, y bueno, el padre consumía, por ejemplo. ¿Y cómo se puede en ese caso detectar justamente o ayudar desde algún lugar a esa persona o ese niño para que se le dé herramientas como para poder sobrellevar esa situación y bueno, y en definitiva ulteriormente tratar de solucionarlo? Sí, son temas súper complejos, ¿no? Yo siempre digo que ahí es un gran aliado el ámbito escolar, ¿no? Porque muchas veces hay entornos o familias que no podemos contar con nadie, lamentablemente, sí, ¿no? Entonces ahí el rol de la escuela, de la maestra, que ayuda a detectar, y vuelvo a insistir en esto, a veces el niño es mucho más frágil que un adulto, no tiene las herramientas, no puede poner en palabras. Prestar atención a todo lo que es la parte corporal, las enfermedades, que se siente mal, eso nos da una señal. Vuelvo a insistir, un niño obviamente que se puede sentir bien, pero cuando es una constante, algo nos está diciendo, ¿no? Entonces acercarnos, brindarle la escucha, la confianza, habilitar a que pueda hablar, porque el primer paso para un niño poner en palabras lo que está viviendo no es nada fácil, y más cuando en su entorno no hay un ámbito de confianza, de respeto, de amor, muchísimo menos, ¿no? Entonces, el adulto que puedas o actuar de referente, poderle brindar esa contención, esa seguridad, esa confianza, ese amor, ese respeto, para que pueda empezar a poner en palabras. Una vez que ese niño pone en palabras su día a día, su cotidianidad, lo que pasa en casa, poder actuar de alguna forma, tratar de citar a esos papás, de hablar con ellos, plantear lo que pasa. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, porque ese adulto se ve atacado, se ve, como en evidencia, y puede como contrapartida ser nuevamente violento con ese niño, ¿no? Por eso digo que es muy delicado el tema, porque el adulto va a actuar, va a responder frente a ese niño de la misma forma, ¿no? De esa violencia. Buscar algún referente, algún adulto referente en la vuelta que pueda, ¿no? Como interactuar, ser consciente de esto, buscar estrategias para ayudarlo, brindarle contención psicológica a ese niño, a ese entorno también, a ese papá, a esa mamá que está sufriendo esa situación de consumo. Pasa mucho por brindarles las herramientas y la contención y el espacio psicológico. También es real que hay muchas familias, muchos entornos que no pueden acceder a tratamientos psicológicos, a contención de ese tipo, o mismo en su sistema de salud, si vas a buscar una consulta psicológica tenés una lista de espera, o sea, no se brinda como las herramientas necesarias para hacer frente a una situación de violencia. No estamos preparados como sociedad. Claro. Exactamente, no tenemos los recursos porque llevándole a esta situación, uno puede implementar estas cosas, empezar, sugerir, porque tampoco uno puede hacer mucho más. Y cuando el niño queda expuesto también pensamos en eso. Bueno, ¿qué pasa en esa casa cuando exponemos esta situación? ¿Cómo va a actuar este adulto violento que también necesita ayuda, que también está mal, pero su recurso va a ser castigar a ese niño nuevamente, ¿no? Entonces hay que actuar como con mucho cuidado y siempre buscar algún referente adulto que pueda rescatar a este niño de esta situación. Y después como sociedad, tratar de hacer todo lo que se pueda para ayudarlo. Y con relación a... Sí. Perdón. No, eso es lo que vos mencionás también a veces es complejo, porque a veces también hay situaciones que sacan al niño de ese contexto. De ese contexto complicado, y después no queda otra que queda en el INAU, que tampoco creo que sea un contexto adecuado. Claro. Entonces a veces es como decís, es como que giramos sobre lo mismo, que es peor, y ahí el pobre niño es siempre víctima. Queda en el ojo de la tormenta. Claro. Sí. Y aparte de eso, que tampoco con las cosas del INAU tampoco es eso, ¿no? Decís que es mejor. Claro. ¿no? Estamos hablando, por acá o por allá.
Entonces, Como- y eso nos pone en evidencia las pocas herramientas que tenemos y en el gran debe que estamos en esta situación. A veces no tenemos qué hacer. Y frente a recién, situaciones así. ahora que nombramos el INAU, también quería hablar de otro tipo de violencia, que es la violencia sexual ejercida a menores de 15 años. Básicamente, como dije en unas cifras recién, del 2021 al 2024 hubo más de 190 embarazos de infancias, porque no pueden ser considerados adolescentes, son infancias. Muchas niñas menores de 15 años que están pasando por esto de que es violencia sexual y que tenemos gente que, ya sea políticos, que están como, bueno, declaraciones de Zubia del año pasado, de que en realidad una niña de 12 años puede dar su consentimiento a una relación sexual con un mayor de 18. Eso fue todo un tema el año pasado y el anterior. ¿Qué opinas al respecto? Básicamente, la violencia sexual ejercida hacia menores, ¿de dónde proviene? ¿Dónde se está normalizando? ¿Se está normalizando en el hogar? ¿Se está normalizando en lo que es el centro educativo o en la sociedad? Y en la sociedad te diré que sí. De hecho, hoy por hoy también lo vemos en redes también, ¿no? Como niñas, pues las ves 4, 5, 6 años súper sexualizadas, ¿no? Desde la ropa, el maquillaje, y como sociedad se festeja en cierto sentido eso, ¿no? Es que perdón que te corto, que las propias madres las visten a imagen y semejanza de. Exactamente. Entonces, O sea, es en ¿dónde queda casa, la es en la niña? sociedad, Claro. es como que se pierden o se aceleran tiempos, ¿no? Y vuelvo a decir eso, y como que se festeja Claro. todavía, Sí. ¿no? O a una Sí. niña y bueno, y el noviecito, y no, tal y cual. es como que se hipersexualiza ya desde la infancia, desde casa, desde la sociedad, se aceleran los tiempos. Y obviamente que un niño, un adolescente de 10, 11 años, ¿qué tipo de consentimiento puede dar? ¿No? O sea, no. Hay muchas cosas que no ha madurado, que no sabe, ¿no? Sí se deja guiar o en esto de los comentarios que recibe y que todos están en la misma, ¿no? De hecho, lo vemos mucho en terapia, por ejemplo, que es como que la niñez es algo que no está, ¿no? Es como que Cada vez es como Sí. más Menos tiempo. menos Sí, tiempo. claro. Sí, sí, menos sí. tiempo. Hoy, no sé, te llegan pacientes con 6, 7 años y las mirás y decís, pero son como adolescentes, las temáticas, Bueno, las ¿No preocupaciones. contaste cuando estuviste la última vez que una niña de 5 años también entró y lo primero que te dijo es que odio mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo? Fue uno de Exactamente. los casos que vos comentaste la última vez que Claro. estuviste. Y yo me acuerdo Exacto. también que la mamá, a través de un mensaje de WhatsApp, le decía, está pronta la comida. También, Mensaje, claro, a través de un sí. mensaje. Bueno, lo ves Tal también en los cual. festejos de cumpleaños. Hay muchos festejos de niñas chiquitas, no te digo 12, 13, igual, Sí, no, chiquitas, niñas. claro. Que Ah, de es pijamada de ir al spa. pijamada de spa o Gimnasia, nos día de vamos de gimnasia. viaje un día día a las termas, ponele, igual. Pues sí, pero tienen 7, 8 años. Y a ver, la niña eso no lo paga, obviamente. Hay uno mayor, un adulto atrás responsable que está pagando eso. Digo pagándolo porque lo está avalando, ¿no? O sea, Exactamente. así sea que lo haga casero, no importa qué, pero el festejo de cumpleaños ya lo ves. Y el book de fotos porque tiene que quedar, y se maquilla y se pinta. Totalmente. Entonces, sí, o sea, eso sale de un adulto también. Y más allá del consumo que el niño tenga de redes. O sea, y ves el descontrol también del consumo de redes del niño. Para vos, Julián, ¿dónde tendría que cambiarse para poder... ¿Dónde tendría que, ya fuera el Estado o un ente, intervenir para que esto cambie? O sea, ¿tendría que ser en la educación, en la escuela, o tendría que ser con programas a diferentes como centros disciplinarios o centros de comunidades para educar sobre lo que es sobre todo lo sexual? ¿Dónde tendría que estar la intervención? Bueno, en la educación sin lugar a dudas, pero también desde el lugar de cada uno, ¿no? Porque pueden haber programas, pero si uno no lo implementa después en casa o no toma la conciencia de eso, es como que no tiene sentido tampoco, ¿no? Yo creo que esto es más a nivel mano a mano, individual, ¿no? De cada uno, primero de tomar conciencia de cómo estamos como sociedad, y después bajar 1000 cambios al respecto, claro. ¿no? Pero Pasa más por ahí. estamos, por ejemplo, hablando de que estamos en una de las situaciones con más deserción del ciclo básico, o sea, Sí. del ciclo básico que hay. Y también estamos hablando de que en ciclo básico no hay mucha educación sexual, como no hay programas de educación sexual como No hay. tendría que haber. Entonces, ¿cómo puede un adulto que se crió y abandonó lo que es el liceo después de tercero entender y como avalar lo que es, bueno, esto es lo correcto en relación a lo sexual? O sea, mi hija, mi X, no puede tener este tipo de conductas. ¿Cómo le puede llegar a ese adulto si no es con la educación?
No, la educación es fundamental, sí, obviamente, pero esto, generar como campañas masivas, hablar más del tema, generar ciertas campañas, ¿no? Eso ayudaría muchísimo, pero no sucede. Claro, es como con el suicidio, que no se habla de eso. Totalmente. Si tuviéramos más campañas que pusieran esto sobre la mesa, Yo creo no solo en que fechas estaría bueno particulares. trabajar en conjunto, ¿no? Es decir, desde lo educativo y también desde la familia. Es decir, poder Es hacer que ese es el jornadas o combo. poder hacer planes que una todo, porque ¿de qué sirve? Es decir, que en la Exacto. escuela haga su aporte si después ese niño Sale va a de la ahí, casa sí, y, obvio. Sí. Y no es se usa, como, no se aplica, claro, no se Que nada, acciones aisladas no. Claro. Hay que unir fuerzas, Hay que- ¿no? claro. Hay que unir fuerzas. Y así como decís, campañas también masivas Exacto. en redes, porque ponele que el Exactamente. niño después en la casa no tiene el apoyo, no se habla del tema, pero entre la escuela y cuando agarra las redes, que muchas veces esos mismos niños son Sí. los que están libres de pantallas, bueno, Sí. que lo vean ahí y que por algún lado entra, si sea por lo visual o por lo que sea. O sea Sí, el tema del celular yo creo que es el sí, lo que pantalla en general. es, sí. es el, digamos, el gran tema ahí, porque es como decís también, a veces en casa no se habla y cada uno en la suya, en los padres o lo que sea, con quien convivo, no se habla, cómo te fue, qué es lo que te Totalmente, pasa, de qué hablaron, de qué no hablaron, qué estudiaste, qué no estudiaste, o yo qué sé. Para mí el tema del celular es como es eso, es más lo que aísla que lo que une, y bueno, yo creo que es trabajar en conjunto. Y Bueno, a mí Sí. me gustaría preguntarte, Julia, vos mencionaste Sí. que trabajas con escuelas. Sí. La respuesta por parte de las escuelas a la atención psicológica, ¿cuál es? Porque, o sea, yo no sé si eso cambió o no, pero yo me acuerdo de en el liceo que había como un referente de como atención psicológica y demás. Pero hoy en día, ¿qué es lo que tiene una escuela, por ejemplo, para ofrecer, al menos con las que vos has trabajado respecto al tema? además de que estamos hablando de que al menos en mi liceo había un psicólogo Claro, para todo el liceo. Claro, Sí. exacto. Claro, sí, es que pasa, sigue pasando Claro. eso. Ah, está ¿no? bien, no cambió nada. Es que estamos siempre en la misma, estamos en el debe. Pero como ¿no? decía con el sistema de salud, pasa lo mismo, vas a la lista de espera, en el liceo hay uno para cuántos alumnos. Exactamente, y cuántas cosas se escapan a eso, y cuántos chicos no se acercan, o sea, estamos en el grande, y por eso también es como que llaman para generar esas instancias, ¿no? Pero sí estamos en un grande, porque un psicólogo o un referente para, no sé, de primero a sexto es imposible Y además el tiempo abarcar. que tiene para poder atender al menor o al adolescente, porque dentro de toda la currícula que tiene, que se presenta en el liceo, un minuto del recreo le vas a brindar de charla, de asistencia. El pasillo, como Claro. dicen, la charla de pasillo. Exactamente. Claro. Que aparte, cuando un niño o un adolescente vive una situación de violencia, lleva su tiempo que lo pueda poner en palabras, ¿no? O sea, imagínate esto, una charla de pasillo, imposible, que aparte no es el ámbito tampoco, porque No, hay claro. otra gente en la vuelta, no tenés la privacidad, o sea, un montón de cosas. Entonces ahí se sigue guardando, se sigue silenciando esas situaciones y es esto de, bueno, aguanto hasta que aguante en realidad, ¿no? Claro. Hasta que no pueda más y tenga alguna conducta que lo haga más visible que estoy viviendo una situación así, o hasta que realmente explote y pueda poner en palabras lo que pase, ¿no? Pero en lo que refiere a la violencia, como a muchas cosas, y en todo lo que refiere a salud mental, por ejemplo, estamos en un debe enorme porque pasan estas cosas y no tenemos cómo hacerle frente. No tenemos los recursos para. Entonces a veces nos quedamos como paralizados también, porque ¿qué hago con esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Quedamos como muchas veces atados de manos que no tenemos recursos. Y hablando de no tener recursos, mismo como para cerrar, en realidad te pregunto sobre la violencia vicaria. Porque en los últimos 3 años han habido más de 13 niños muertos, menores muertos, en manos de sus padres por represalia contra sus parejas. Sí. Con relación a esto, ¿qué opinión le mereces a lo que es esto, la violencia vicaria, el tomar como rehén la vida de un menor, la vida de tu propio hijo? ¿De dónde nace esta violencia? Bueno, es otro de los tipos de violencia, ¿no? Que hay muchas, económica, física, psicológica, sexual. Y bueno, que detrás de estas violencias, bueno, hay muchas patologías psiquiátricas, ¿no? Y está esto, ¿no? La patología psiquiátrica y el odio que genera esa violencia hacia la otra persona, ¿no? Hacia la otra parte del vínculo, que quienes terminan pagando los platos rotos es el más indefenso, ¿no? Claro. Es el niño. Son todas cosas que se pueden trabajar. Ahora ha tenido como mayor auge o ha sido como más vista, ¿no? Lo de la violencia vicaria. Sí, con el caso del padre que asesinó a los 2 Del hijos en Soriano. Sí. Exacto. De Que bueno, 2 y 6 años que- creo que tenía. que dentro de estas situaciones que se ponga sobre la mesa, que se pueda hablar, es algo positivo para que nos ayude a tomar conciencia de ello. Pero son violencias que se pueden trabajar. Yo siempre digo, la violencia se puede erradicar, primero dimensionándola,
informándonos sobre ellas, las formas de violencia, que podemos prevenirlas, trabajar. Me quedo con eso que dijo Andrea, que es tal cual, poder trabajar entre todos, ¿no? Porque acciones aisladas pueden tener una muy buena intención, pero si solo se hace una cosa y no se hace En todo, equipo, claro. Quedamos en el gran debe, ¿no? Que se puede salir de todas estas cosas y fomentar la denuncia. Porque muchas de estas veces de situaciones vicarias, pero también volvemos a lo mismo, a veces se hace la denuncia y no pasa nada, ¿no? Entonces, nada, tenemos tanto que trabajar Sí, es que... verdad. Por eso. Pero yo creo que hay que seguir trabajando, Sí, más allá de, claro que sí. de se escucha, no hay recursos, estamos en el debe, pero yo creo que, como decís vos, hablarlo, no naturalizarlo, trabajar en equipo. Intervenir. Cuando veo una Intervenir. situación de violencia, no quedarme callado, no habilitarla, no Y avalarla. yo creo que ¿no? eso pasa mucho Frenarla. también por bueno, el tema de la familia, el tema de los amigos, el tema del entorno, el Sí, tema de los sí, vecinos, total. porque yo creo que mucha cosa también está eso del no te metas y bueno, siempre pasó. Tema de ellos. Tema de Sí. ellos. Sí. Yo creo que es eso, es como bueno, intervenir, no naturalizar, entre todos. Yo creo que eso es entre todos. No Totalmente. decir, bueno, papá Estado hace, no hace, o señalar con el dedo, o lo que no funcionó, o por qué, sino es como que, bueno, trabajar en equipo creo que es fundamental. Totalmente. Y empezar a trabajar, a observarnos nosotros. ¿Qué hago yo cuando algo me supera? ¿No? A dejar de naturalizarlo desde ahí y fomentar espacios de las cosas que suceden, poder arreglarlas desde cierta empatía, desde el respeto, desde el diálogo, de poder gestionar mejor mis emociones, de no verme desbordado por ellas y actuar impulsivamente, ¿no? O desde la ira. Por eso la parte emocional es tan importante Sí, poder sí, trabajarla, sí, ¿no? totalmente. Y eso de, si veo una situación de violencia conmigo, con un otro, no avalarla, no quedarme callado, no ser cómplice de esa situación de violencia, denunciarla, decir que no estoy de acuerdo, actuar de alguna forma, no quedarnos sin hacer nada. Muchas gracias, Julia, por Muchas todas tus gracias. palabras y reflexiones, Sí. la verdad, que nos bajó a tierra un poco el tema, ¿no? Y bueno, creo Muchas que gracias. lo que Para ella rato. dijo, seguir hablando del tema. Sí, no por eso. quedarlo como, es decir, no El día de. decir, Exacto. como dijo Claro. Julia, sino esto seguirlo hablando y seguirlo trayendo sobre la mesa. Y bueno, te vamos a seguir invitando Sí. para formar Sí, parte para seguir de charlando. nosotros. Muchas gracias. Un Muchas placer gracias, acompañarnos. Julia. Un placer. Nos acompañó el día de hoy la psicóloga Julia Alderete y recién hablábamos de las denuncias y comentarles que las denuncias de violencia doméstica la pueden hacer y de maltrato infantil la pueden hacer también a través de la línea azul al 0800 50 50 o llamando desde un celular 50 y 50, además de que también tienen el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se pueden comunicar a través de denuncias@inddhh.gov.uy o llamando al 1948 discando la opción 2. Ahora me gustaría brevemente mencionar a los auspiciantes. Le damos las gracias al Garibaldi. Saben que pueden encontrarlo en Avenida General José Garibaldi 2155. Le mandan el mensaje para hacer la consulta acerca de los pedidos al 097-064-768 y lo siguen a través de Instagram como @elgaribaldibar para estar al tanto de todo lo que sucede con nosotros también, porque vamos posteando sorteos y demás. Recuerden también que tenemos la sección de relajación y masaje, ya que Diego, te mandamos un abrazo muy grande. El masaje es una experiencia completa de bienestar que nos ayuda también a manejar estas emociones que mencionábamos recién. Pueden contactarse con Diego Paje Masajes por agendas y consultas al 094-324-353 o por mensaje de Instagram Diego PGES Masajes. Y continuamos con el amor al arte. Gracias por estos mimos hermosos que siempre nos brindan. Nos mandan tazas, lapiceras, libretas, todo. Es más, uno de los premios que dimos la semana pasada fue el kit de Contrapunto, además del libro de 9 de Jorge Les. También te mandamos un beso, Jorge. Gracias por el libro. Y continuamos con la sección de alimentación, porque en Contrapunto pensamos en todos, también en las personas que no tienen la posibilidad de comer gluten. Por lo que si buscan una comida rica, balanceada y accesible, tienen Croc, dado que tienen no solo servicio de panadería y roticería. Está ubicado en Germán Araujo 1206, en pleno centro de Montevideo, y también lo pueden encontrar en Instagram como Croc, que también se liga a nuestro perfil de Contrapunto. Gracias a todos los sponsors que participan de nuestro programa y bueno, nos ayudan a cómo es esto, que sea lo que es. Y el día de hoy
teníamos el salpicón de noticias, lo dejamos para lo último para poder modificar lo que es un poco la dinámica, ya quedándonos relativamente poco tiempo. Más que quizás el salpicón de noticias, me gustaría que podamos hablar desde nuestra experiencia cada uno, cómo nos sentimos nosotros como adultos, parte de la sociedad y de todo lo que está pasando en este hemisferio de violencia. Yo la verdad estoy espantado, honestamente. Es un poco triste saber que salís de tu casa pero no saber si volvés. Porque yo me quedo con esa sensación, me voy de mañana a trabajar, voy a hacer mis ocupaciones y no sé si me van a... Bueno, hace unos días acá en el centro, una mujer que estaba con su hijo en Colonia, estaba por cruzar la vereda y la pasó por arriba un auto. Sí. Por lo que, o sea, realmente es... Un ómnibus. Un ómnibus. Un ómnibus. Un ómnibus la pasó por arriba. Entonces digo, ¿cómo nos sentimos nosotros como adultos, partes de la sociedad y desde este punto también que trasladamos toda esta información? Sí, yo me quedé pensando en lo que dijo ahora Julia, cómo gestionar las emociones y lo que nos va pasando durante el día para no explotar. Y yo lo que veo es que la sociedad está explotando continuamente y todo es violencia, más allá del tránsito, que hemos visto 800.000 accidentes y no por accidentes de tránsito como tal, sino por gente que se violenta en el tránsito. Impresionante. Es tremendo, pero lo mismo, obviamente esta que tú nombraste el caso, pero en la calle, o sea, gente que se agarra de la nada y está todo el mundo explotando. Lo que pasa es que en realidad nosotros vemos el hecho de que, por ejemplo, vos andás en un auto, por ejemplo, manejando un auto, y vos te das contra una moto. Y vos decís, bueno, no corresponde que la moto ande por este carril o lo que sea. Pero el hecho en sí no es el problema de que vos estás contra la moto o te violentás contra la moto, lo que pasó, sino que hay un problema de mala gestión de la persona, ¿no? Sí, totalmente. de la violencia que tiene en sí la persona, ¿no? Que ataca. Y eso lamentablemente es un fenómeno que se está reproduciendo un montón en la sociedad. Hay mucha gente que está muy violenta por muchos factores. O sea, podemos hablar que gente que está mal económicamente, gente que está que también que consume también, porque hay un factor de consumo, ¿no? Yo creo que hace bien que este tipo de cosas se hablen más, ¿no? Y se pongan un poco, o sea, que salga un poco de las noticias y se hable un poco más en profundidad y se dé un debate en serio desde los medios también, ¿no? Y de los programas. Nosotros lo estamos haciendo acá. Claro. Pero estaría bueno, ¿no? Que Sí, se hable como más. decía Totalmente. Julia, el hecho de no naturalizarlo, y yo creo que también eso que vos decís, Ignacio, de hablarlo, es decir, no hablemos solo hoy porque fue el 25 de abril, sino seguir comentando, Claro. seguir Sí, hablando, obvio. seguir trayendo sobre la mesa ese tema. Y yo creo que también un montón de actores que forman parte, digo. Yo tengo una amiga que está en la escuela y vive mucho todas esas situaciones, ¿entendés? Entonces, digo, seguir que eso se siga hablando, digo, y trabajar en conjunto también, autoridades, digo, pero claro, no dejarlo solo como un día, Un día al de- año. Claro. O el Sí. caso Jonathan o el caso Moisés. Claro. Y Sí, quedan obvio, ahí. porque en Como realidad decías los casos se están no ser un desarrollando caso. actualmente. Sí. Claro. ¿no? Porque los futuros casos ya están pasando. Claro. Y ya claro. empezaron a pasar hace décadas. Estamos hablando de situaciones que en realidad no es que salen a la luz, en realidad estuvieron todo el tiempo en la oscuridad, es diferente. Y sobre todo digo, obviamente que hay que contemplar a los adultos, pero sobre todo a los niños, ¿no? Porque en los casos de los niños hay gente, son gente vulnerable, es un estrato de la sociedad vulnerable que no tiene las herramientas que un adulto de repente puede tener, que puede ser un poco más consciente y decir, bueno, mira, yo tengo este problema, voy al psicólogo. ¿Me entendés? El niño no tiene todavía Es indefenso. desarrollado las Totalmente psiquis indefenso. como Claro, para decidir qué hacer con su vida. Entonces muchos están en un modo piloto, un modo supervivencia, de una situación en la cual de repente los padres pueden ser consumidores, por ejemplo, como yo preguntaba. Hay muchos porque casos, hay muchos ahora casos se de han dado padres de bebés que- intoxicados. Bueno, Eso vimos hace a la poco. puerta del Pereira Rosell llegó una niña intoxicada. Bueno, en hace el menos de Pereira una semana. Rosell llegan muchos Claro, niños claro, baleados. Sí. Estamos Bueno, hablando también. de lo que es, por ejemplo, estar en barrios peligrosos y que una bala perdida le pega a tu hijo. Claro. O sea, estamos hablando también de, no tan solo en casos nacionales, yo siento que estamos permeados a lo que es la violencia también en lo internacional, en lo que es estamos viendo siempre lo que es, por ejemplo, en las redes sociales, la guerra, cómo afecta a los niños, lo que fue el genocidio y es en Gaza. O sea, estamos en lo que es en Sudán también. Sí. O sea, estamos siempre Ni permeados hablemos a de los violencia. niños que están en situación de En esa, esclavitud, claro, ¿no? obviamente. Que eso ya mucho peor. No es nuestro caso todavía en Uruguay, pero digo, hay situaciones igual críticas, ¿no? Pero yo creo que es eso, es hablar del tema y bueno, y darle más entidad y no tanto hablar de los hechos, que bueno, que sí es importante, pero es más en profundidad, es hablar Sí, creo que los psicólogos hacer nuestro profesionales. aporte, Claro. que creo que el programa es, creo que es la intención eso también, más allá de dar una noticia o decir
el Día Mundial de, sino creo que... Poner en mesa el tema, claro perdón, que sobre sí, la mesa. dar nuestro pequeño semillita, nuestro pequeño aporte, y creo que en eso Tal cual. también ayudar en algo a que las cosas de alguna manera cambien y no simplemente sentarnos de 8 a 9 y comentar y hablar y Sí. qué horrible, qué cosa, pero a Sí, ver yo qué podemos siento hacer. que la acción ciudadana individual es muy importante, pero que de igual forma no hay que quitar el protagonismo al Estado, que es el que tiene que tomar las decisiones y está ignorando a sus propios ciudadanos, ¿no? Sí. Bueno, Sí, nos antes complemento para mí. quedamos sin tiempo. de finalizar, me gustaría Estamos cambiando. Yo creo que tenemos que cambiar el nombre del programa. Nos quedamos sin tiempo. ¡Chau, chau, 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 chau! Nos vamos. Antes Nos vamos redondeando, vamos de redondeando. finalizar, volver a repetir la línea azul para hacer las denuncias. Se pueden comunicar al 0800 5050 o desde un teléfono celular al 5050 y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, denuncias @inddhh.gov.uy o llamando al 1948 marcando la opción 2. Desde mi parte, gracias a todos y gracias a todos. Exactamente. Muchas gracias a todos bueno, es un placer haber hecho el programa de hoy y gracias a Julia por realmente Sí. siempre Nicolás, se en la cabina siempre, gracias. Gracias, Nico. Firme. Y bueno, y gracias ya a en todos. redes verán nuestro mini salpicón Sí. de noticias. Sí, obviamente. Podríamos subir un reelcito, Sí, es cierto. Algo. un carrusel con las Y noticias. la semana que viene vamos a tener un tema también muy interesante que se van a ir enterando también. Sí. Gracias Y a gracias a todos. todos los que están del otro Qué lado suspenso. mirándonos y escuchándonos. Bueno, Gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Que pasen bien. Gracias. Chau, Nos vemos. chau.